Bien, os he hecho en la práctica 5 que estudiéis en la guía para pliego de condiciones de manera que redactéis vuestro propio pliego de condiciones como este que yo tengo aquí, que va a servir para el proyecto del año que viene. Entonces recordar que el pliego de condiciones tiene que tener la primera hoja, la portada, y en la portada tiene que aparecer el nombre del técnico proyectista, el profesor tutor que soy yo. Importantísimo, todos los documentos del proyecto tienen la misma portada pero cambia el nombre del documento. Por ejemplo, documento básico 00, ¿no? Que sería este primero, ¿verdad? Documento básico 04, que sería el pliego de condiciones. El que habéis hecho en la práctica 4 era el documento básico 00, índice general. Por eso dije yo que fueseis a la guía y cogieseis estas dos hojas, pero la personalizarais, cambiando el nombre del documento básico, que ahora es pliego de condiciones, cambiando aquí vuestro nombre, y en la hoja de identificación, que esta es común como segunda página de todos los documentos que tiene el proyecto, que cambiéis aquí vuestros datos. Hecho eso, pues lo que teníais que hacer es completar los primeros apartados del pliego de condiciones que faltan por terminar de redactar, que son los 4. Los aspectos generales y las condiciones de índole facultativo, económico y legal, ¿vale? Porque el 5 y el 6 están hechos al 100%, sacando la información de los programas de DML. En el apartado primero lo único que tenéis que hacer aquí es explicar qué es un pliego de condiciones. Prácticamente lo que está en azul redactarlo, pero poniéndolo en primera persona. El pliego de condiciones, la herramienta encargada de regular y ponéis lo que hace el pliego de condiciones y para qué sirve. Después vais cogiendo de las distintas condiciones del tema 6 de DTIE, pero las vais adaptando a vuestro proyecto. Por ejemplo, las condiciones de índole facultativa, número 1 queda exactamente igual. La SID 2, el director de obra es la autoridad de la obra, esto prácticamente está igual. El libro de órdenes, decir que da constancia de la comunicación entre el director de obra y la propiedad del contratista, ser el instrumento a través del cual el director de obra da las órdenes y ordena que se vayan ejecutando las distintas unidades de obra del proyecto, dándole una fecha de inicio y otra de finalización, ¿vale? Es decir, que prácticamente casi que está igual. El replanteo y la preparación, pues tenéis que decir que el director de obra supervisará el replanteo y la preparación de los trabajos conforme al diagrama de planificación de obra. Aclaramos que aunque proponemos un diagrama de Gantt, que sería el plano número 14 para una posible planificación de obra, el director de obra tiene la capacidad de modificarlo y debe hacerlo para adaptarlo a las circunstancias de la realidad de la obra, porque nosotros en un proyecto teórico no sabemos realmente si van a querer hacer la obra en más o en menos tiempo y cuántas cuadrillas van a suponer simultáneamente trabajando o cómo va a organizar los trabajos. Entonces lo que hacemos es una propuesta. Bien, en el replanteo de la obra lo que se hace es señalar sobre el terreno por dónde se van a empezar a hacer las primeras instalaciones o por ejemplo, sondeo del terreno, cata, los agujeros para las zapatas de arranque de los pilares de los edificios, señalar los bordillos por donde irán las calles, las canalizaciones, las primeras unidades de obra que el director de obra en su diagrama de Gantt tenga previsto. Y una vez que se ha señalizado por dónde se van a empezar los trabajos, pues se firma de forma protocolaria el acta de replanteo que lo hace la propiedad del director de obra y el contratista. Comienzo, ritmo, plazo y condiciones generales de ejecución de los trabajos. Pues aquí hay que decir que el ritmo, comienzo y plazo lo dictará el documento de planificación de obra que el director de obra ha confeccionado para la misma, que ese es el diagrama de Gantt. Sin olvidar que la autorización para comenzar cada una de las unidades de obra en que se divide el proyecto para su ejecución será conforme al libro de órdenes. Obviamente el director de obra sabe que esa autorización también la tiene del ayuntamiento, porque tiene que tener la licencia de obra. Eso está, si alguien está pensando en eso, evidentemente el diagrama de Gantt o la planificación que haga el director de obra debe de cumplir con la normativa de ámbito local y, por ejemplo, los permisos de la obra, la licencia, permiso de ocupación de la vía pública, lo que haya que hacer, ¿no? Y que el proyecto está sometido al Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento y no va a hacer barbaridades en ese terreno. Pero eso se da por supuesto que es así. Control de calidad y ensayo, aquí lo que hay que decir que en una obra de este tipo que es bastante compleja, ese control de calidad y ensayo se va a externalizar hacia una de las empresas del sector de la calidad de relativa solvencia que sea elegida normalmente por la propiedad con el asesoramiento del director de obra, como podría ser por ejemplo Borsevi o cualquier otra. Y esa empresa es la que decidirá la manera
el plan de muestreo, tomar recogidas de ensayo a laboratorio, trazabilidad de las muestras recogidas para que si hay algo que está defectuoso, pues en su momento imaginaros que rellenan pilares de hormigón con un hormigón que luego no pasa en el laboratorio el análisis de control de obra y no da la resistencia adecuada, pues la trazabilidad es lo que te lleva a saber dónde se ha vertido ese hormigón para tirar esos pilares o estructuras abajo y volverlas a hacer de nuevo y exigirle responsabilidades a la cementera que ha vendido ese hormigón, esa partida de hormigón defectuoso. Obras y modificaciones por causa de fuerza mayor. Bueno, aquí esto, siempre que vosotros pensáis en un proyecto de este tipo que se mueve por certificaciones de obra a precio cerrado, es decir, la propiedad y el contratista acuerdan un precio para esa obra, pero también se acuerda con cierta periodicidad, que yo por ejemplo he elegido 2 semanas en este pliego de condiciones, pero pueden ser 2 o 3 semanas, el pago de las unidades de obra. Esos pagos se llaman certificaciones y solamente cuando se paga una certificación, la unidad de obra revisada por el director de obra y sus ayudantes y tiene que estar sin defectos, porque si tiene defectos no se le va a pagar la unidad de obra, se le puede retener al 100% en concepto de fianza o aval para que la reforme y la ponga y subsane los defectos, o se le puede, si el defecto es muy grave, pero si son defectos leves, se le puede retener una cantidad del 10 al 15% en concepto de fianza. La fianza es un término en los proyectos que es bastante complejo, porque puede haber una fianza inicial que en obras privadas no se da, como aval o garantía de la solvencia del contratista, pero eso más bien es en obras del sector público. Pero también está el concepto de fianza en la recepción de unidades de obra cuando hay defectos y no se le puede pagar la certificación cada 2 semanas. Esa certificación es un pago periódico porque el contratista tiene que ir poniendo dinero hasta cierto punto. También necesita ir ganando dinero de las cosas que va terminando, ¿entendéis? Entonces, pues eso es así. Recepción provisional de obras e instalaciones. Si cada 2 semanas se revisa la unidad de obra terminada y las que están en perfecto estado se certifican y pagan, se extiende la certificación, es decir, se paga, pues esa obra que ya está terminada sin defectos se recepciona de forma provisional. Y así a lo largo del proyecto, cada 2 semanas se van recesionando obras sin defectos y a las que tienen defectos se les da un plazo y se les retiene una cantidad de dinero de en torno al 10 o el 15% como garantía de que el contratista en ese plazo subsane los defectos, que si no los subsana pierde ese dinero y el director de obra se lo daría a una segunda empresa para que los arregle. ¿Ven? Pues las obras se recesionan de forma provisional y una vez que se termina el proyecto se da un periodo de garantía de 6 meses o un año. Yo, por ejemplo, he decidido que sea un año para este tipo de obras. Y en ese periodo de años, durante las pruebas que hace ya el propietario de la instalación, detecta defectos, pues el contratista tiene que comprometerse a arreglarlo. Porque hasta que no termina el periodo de garantía no se firma lo que se llama el acta de recepción definitiva. Entonces hay 3 tipos de acta: el acta de replanteo al inicio de la obra, el acta de recepción provisional a lo largo de la obra cuando se van recepcionando las unidades de obra sin defectos, perfectamente acabadas, o si tienen defectos y se subsanan, se recepcionaría y se le pagaría la fianza una vez que ya lo ha puesto bien toda esa unidad de obra defectuosa, ya no tiene defectos. Y luego está el acta de recepción definitiva, que es un acta general para todas las obras tras el periodo de garantía, que puede ser de 6 meses a un año. Ese es el periodo de prueba de que se habla aquí. Y esta es la recepción definitiva. Transcurrida un año, yo he puesto la propiedad se reservará un periodo de garantía y dicho periodo, en lugar de poner suele ser, pues dicho periodo será de un año. Es que se me ha colado la palabra suele. Dice periodo será de un año contando desde el final de la obra. Si no queréis poner un año podéis poner 6 meses. Es lo que yo digo, que vosotros tenéis que redactar el pliego de condiciones tomando decisiones en algunas cosas. En otras están bien, pero lo que está así en el aire, pues tenéis que tomar decisiones. Por ejemplo, voy a comentar aquí el tema de, bueno, de la fianza ya hemos hablado, de la unidad de obra defectuosa, de la retención del 10 al 15%, de que hay varios tipos de fianza, la inicial como aval del contratista, que normalmente en este tipo de proyectos no hay, porque es un proyecto de iniciativa privada. Después, a lo largo de la obra, periodo de las obras recepcionadas con defectos, se le retiene ese dinero en concepto de fianza, pero también puede haber trabajos que se abonarán a la fianza por sufrir demora imputable al contratista. Si el contratista se retrasa en exceso y no atiende a razones, pues el director de obra
no le va a pagar esas unidades de obra retrasadas, o le va a retener unas cantidades y va a ordenar una segunda empresa que las arreglen en la mayor brevedad de plazo posible para que el proyecto termine a tiempo, pero normalmente eso tampoco suele pasar. Y evidentemente si el contratista abandona la obra y se decidió poner una fianza inicial, que en un proyecto de iniciativa privada no la hay, pues puede perder esa fianza inicial. Eso es más típico en los contratos públicos. Partidas de alzada, que son partidas que no están perfectamente definidas porque se desconoce algo en sus extremos. En este proyecto, en principio, decido que no hay partida de alzada, que todo está a promoverse por iniciativa privada, que todo ha sido perfectamente delimitado económicamente. Entonces, precios contradictorios o partidas de alzada, pongo, no existen partidas en este presupuesto. Mejoras y modificaciones de la obra, pues cuando las propone el contratista hay que poner que las paga él, y cuando las propone la propiedad hay que poner que las debe de pagar la propiedad. Y en fin, las penalizaciones también tenéis que cuantificarlas también. Por ejemplo, 1.000 euros por cada día de retraso por causas no justificadas. Las causas justificadas son huelgas, terrorismo, terremotos, inclemencia meteorológica, retrasos en la licencia administrativa, por ejemplo, de obras que pueda dar el ayuntamiento y las paras y cosas así. Pero también pues, se le puede penalizar por incumplimiento del contrato de tipo legal, laboral u otro, pues tener a los trabajadores que sin los seguros de alta y que venga una inspección laboral y paralice la obra por la mala ejecución de los trabajos. Debe de contratista también tener un seguro de la obra, y el alquiler de la maquinaria tenéis que definir aquí los porcentajes, 10% en la firma del contrato, otros 10, por ejemplo, cuando se procede a la puesta en marcha. Imaginaros que es la grúa torre, un 60% del 100% del coste del alquiler prorrateado a lo largo de los meses y un 20% tras finalizar la obra, en fin. Esto es lo que yo os quiero decir, que vayáis viendo y definiendo las cosas y no las dejéis en plan académico, sino que toméis decisiones reales, y de esa manera haréis un buen pliego de condiciones. Bueno, pues paro aquí para que no se me pase el vídeo de longitud, y mucho ánimo con la tarea.